Buenas noches a todos. Iniciamos con el programa La Voz del Residente en Anestesiología. Hoy nos acompaña la doctora Laura Cristina Sánchez Jiménez con el tema Cambios fisiológicos en el embarazo y su repercusión en anestesiología. Al concluir la exposición estaremos leyendo sus comentarios. Entonces, si nos ayudan a escribir en la parte de abajo del chat, les agradeceremos mucho. Doctora Sánchez, ¿puede compartir pantalla? Muy bien. Muy bien. Doctora, nos ayuda a presentarse para que la conozcan un poquito más quienes nos escuchan y posterior ya iniciar con su exposición, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, doctora. Y la escuchamos muy bien y se ve bien la presentación. ¿Se puede presentar con nosotros y ya inicia con la exposición, por favor? Sí, claro. Soy la doctora Laura Sánchez, residente de primer año de anestesiología en el Hospital General de Zona número 33, Bahía de Banderas. Y el tema que voy a compartir el día de hoy en el espacio de La Voz del Residente son los cambios fisiológicos en el embarazo y las repercusiones de los mismos en el procedimiento anestésico. Este es un tema muy importante para nosotros como residentes, incluso ya en la práctica profesional, debido a que la paciente embarazada sufre diversos cambios que la preparan para el parto, para la cesárea, los cuales debemos tener en cuenta al momento de realizar la práctica o el procedimiento anestésico. Entonces, pues vamos a comenzar. Adelante, doctora. Bueno, los puntos que tomaremos aquí en esta presentación son los cambios a nivel de los diferentes órganos y sistemas. Primero veremos los cambios anatómicos, cambios en el aparato respiratorio, hematológicos, cardiovasculares, cambios en el sistema renal y urinario, a nivel gastrointestinal, metabólicos y endocrinos. Bueno, tenemos primero que la fisiología materna en etapas muy tempranas del embarazo va a empezar con todos estos cambios. Van a evolucionar estos de manera gradual y continuar durante todo el periodo gestacional. Estos cambios podemos encontrarlos, pueden llegar a ser evidentes para la madre, reflejándose de esta manera con síntomas específicos que ella nos puede referir. Cambios que también solo son evidentes durante la exploración física, como el edema, el aumento de peso, y cambios que solo son detectados mediante estudios paraclínicos, como los que vamos a continuar, de los que vamos a continuar hablando en la presentación. En cuanto a los cambios anatómicos que encontramos en la mujer embarazada, primero tenemos la ganancia ponderal. Estos principalmente pues se dan por el aumento en el efecto hormonal, sobre todo la progesterona que es secretada por la placenta. El aumento ideal del peso corporal debe ser en promedio de 1 kilo por mes. En total, el promedio debería de ser de 12 a 15 kilos, el 17% de peso de la mujer embarazada durante toda la evolución de la gestación. Dividiendo estos en 4 kilos aproximadamente, lo que puede llegar a pesar el feto y la placenta, 1 kilo del útero gestante, 4 kilos en el depósito de grasa y proteínas, y el resto en volumen, en aumento de volumen plasmático y líquido intersticial. También esto puede variar por diferentes situaciones, como la dieta, enfermedades como la diabetes gestacional o como la hiperemesis gravídica pueden llegar a tener repercusión en la ganancia ponderal de la paciente, tanto para que ésta sea mayor como para que sea menor de lo esperado.
También es importante aquí hablar del índice metabólico basal, que en las mujeres no embarazadas está en un 8.6%. En las mujeres embarazadas se incrementa hasta llegar a un 35%. Esto se mantiene así durante todo el embarazo, durante el puerperio y durante la lactancia, para de esta manera cubrir con los requerimientos metabólicos tanto de la madre como del producto del feto. A nivel ya de los cambios uterinos, vamos a encontrar un aumento en el tamaño normal del útero, que, bueno, este es al principio de 6 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho, con un peso aproximado de 30 a 60 gramos en una mujer no embarazada. En una gestante llegamos a encontrar un útero con un tamaño de 30 centímetros de largo, aproximadamente 25 centímetros de ancho, con 20 centímetros de profundidad, llegando a ganar un peso de entre 700 a 1 kilo de 700 gramos a 1 kilo de peso. También vamos a encontrar aquí un aumento del flujo sanguíneo uterino. En la mujer no embarazada va de 50 a 190 mililitros por minuto. Sin embargo, en la gestación va a aumentar al final de 700 a 900 mililitros. Distribuyéndose el 20% del flujo sanguíneo en el espacio intervelloso y el 80%, perdón, y el 20% a nivel del miometrio. Aquí también es importante mencionar que hay ciertos lugares que tienen mayor afinidad al depósito de grasa durante la ganancia ponderal, como pueden llegar a ser la cara, el cuello, el tórax, las glándulas mamarias y las caderas, la región lumbar de la paciente. Esto es importante para nosotros como servicio de anestesiología, para el momento de brindar una anestesia, ya sea neuroaxial o una anestesia general, tengamos en cuenta que podemos encontrar mayor depósito de grasa en estos lugares y el procedimiento puede llegar a ser un poquito más complicado a comparación de una persona o una paciente embarazada. A nivel de los cambios respiratorios en el aparato respiratorio, bueno, estos empiezan a partir de la 4ª semana. Vamos a encontrar primero un aumento en la irrigación de cornetes nasales, de mucosas, encontrarán también aquí edema que van a ocasionar que la vía respiratoria sea más fiable, tenga mayor tendencia al sangrado. Esto es importante debido a que en caso de una urgencia donde una paciente requiera anestesia general, que coloquemos o que abordemos más bien de manera avanzada la vía aérea, debemos considerar el hecho de que es una vía aérea difícil y es una vía aérea con tendencia al sangrado, para de esta manera tomar nuestras medidas y realizarlo de la mejor manera posible para la paciente. La progesterona aquí también tiene actividad debido a que esto aumenta la sensibilidad de respuesta al dióxido de carbono de la paciente, ocasionando a nivel del sistema del centro respiratorio un aumento de la frecuencia respiratoria. Esto nos va a nivel de la mecánica ventilatoria, nos va a aumentar ciertos parámetros como la ventilación por minuto, el volumen tidal o volumen corriente, que para el final del embarazo es desde 45 hasta 50% mayor de una mujer no embarazada, así como la ventilación alveolar. Todo esto nos va a ocasionar que la paciente se encuentre en un estado con tendencia a la alcalosis respiratoria compensada. A continuación vamos a mencionar el por qué. A nivel anatómico, en el aparato respiratorio encontramos que hay una elevación diafragmática por desplazamiento de las estructuras de 4 centímetros. Va a haber un aumento del diámetro transversal de la caja torácica de aproximadamente 2 centímetros y un aumento de la circunferencia torácica total que va de 5 a 7 centímetros en promedio. Estos cambios a nivel anatómico nos van también a ocasionar diversas alteraciones en la mecánica ventilatoria, sobre todo en ciertos parámetros respiratorios que van a disminuir, como son el volumen de reserva respiratorio y la capacidad residual funcional. Este es importante porque al estar disminuida la capacidad residual funcional, en caso de requerir una anestesia general, también la paciente va a necesitar estar expuesta a un menor CAM de halogenados, debido también a que
por la situación de la mayor sensibilidad al CO2, se va a encontrar con hiperventilación. Esto también va, la mayor sensibilidad al CO2 va a ocasionar que la paciente tenga una menor tolerancia a periodos de apnea, ocasionando que tenga hipoxia de manera más repentina o de manera más pronta que una paciente no embarazada. El consumo de oxígeno va a estar aumentado en un 20%, también esto para alcanzar a cubrir las demandas metabólicas del feto. Esto va a ocasionar, como ya lo mencioné, un aumento en la ventilación por minuto, disminuyendo la presión parcial de dióxido de carbono. Al disminuir esta presión parcial de dióxido de carbono, pues es donde vamos a encontrar la alcalosis respiratoria, que va de 7.4 a 7.44, es donde se puede encontrar el pH de estas pacientes. Y también vamos a encontrar la compensación, o que está compensando el bicarbonato, encontrándolo a 20 milimoles por litro. La presión parcial de oxígeno está aumentada hasta el final de la gestación, puede llegar a ser desde 100 hasta 104 milímetros de mercurio. Bueno, a nivel hematológico, los primeros cambios que vamos a encontrar aquí ocurren a partir de las 8 semanas de gestación. En las pacientes embarazadas, el volumen sanguíneo se va a elevar un total de 35%. Sin embargo, no va a ser equivalente el aumento del volumen plasmático con la masa eritrocitaria, encontrando que el volumen plasmático va a aumentar un 45%, la masa eritrocitaria un 20%, ocasionando una anemia por dilución. Esto es parte de la misma preparación del cuerpo de la mujer para llegar al parto o a la cesárea, para que de esta manera la pérdida de hemoglobina sea menor en caso de una hemorragia obstétrica. La hemoglobina se puede encontrar en 11 gramos y el hematocrito en 35%. También la viscosidad sanguínea va a estar disminuida. Va a haber un aumento también del gasto cardíaco, que vamos a ver en los cambios cardiovasculares, pero es importante mencionar aquí que el aumento también del volumen plasmático va a ocasionar una dilución de proteínas plasmáticas. Esto nos va a llevar a una disminución de la presión oncótica en el plasma, ocasionando que la paciente desarrolle edema periférico, tanto en extremidades superiores como inferiores. En estas pacientes vamos a encontrar un estado de hipercoagulabilidad. Esto por aumento de los factores 7, 8, 10 y 12 y el factor de von Willebrand y fibrinógeno. El tiempo parcial de tromboplastina puede estar disminuido hasta 4 segundos y el tiempo de protrombina y antitrombina no se van a alterar. Este estado de hipercoagulabilidad va a tratar de proteger a la paciente de una hemorragia obstétrica. Sin embargo, sí puede llegar a ocasionar episodios o situaciones de tromboembolias. Entonces, sí es importante considerar aquí tener medidas con las pacientes para tratar de que estas situaciones de trombosis, tromboembolias, disminuyan. Todos estos parámetros vuelven a la normalidad hasta 8 semanas después del parto o de la cesárea. A nivel del sistema cardiovascular, encontramos diferentes cambios. Como lo mencioné, hay un aumento significativo de la volemia de un 30 al 50%. Esto va a ocasionar un incremento del gasto cardíaco de 35% en el primer trimestre, que puede llegar hasta un 50% en un embarazo a término o un 80% de aumento del gasto cardíaco en el posparto inmediato. A partir de la semana 6 de gestación, el volumen plasmático, la volemia, va a estar aproximadamente de 4.700 mililitros en una paciente promedio y puede aumentar hasta 5.200 en la semana 32 de gestación. Va a aumentar, a consecuencia de todo esto, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca de un 12 a 20 latidos por minuto más de lo basal. Podemos encontrar aquí un soplo sistólico funcional
y un refuerzo en el segundo ruido pulmonar, conocido como el ruido de Korotov. Este puede llegar a ser fisiológico, no causa repercusiones ni alteraciones que puedan llevarnos a causar alguna patología en la paciente. La presión arterial va a estar disminuida por la disminución de las resistencias vasculares sistémicas, causadas por los cambios hormonales que ya hemos estado comentando, principalmente de la progesterona, de la relaxina, que van a tener efectos a nivel de los vasos sanguíneos. La presión venosa en la pelvis y en extremidades inferiores va a estar aumentada, a pesar de que las resistencias vasculares están disminuidas. Esto es por compresión del útero, compresión directa del útero, a las venas y arterias ilíacas y a la vena cava inferior, ocasionando de esta manera que haya edema en miembros pélvicos. Esto aunado también a lo que comentábamos de la disminución de la presión oncológica. También podemos encontrar en las pacientes cambios a nivel electrocardiográfico, derivados pues del desplazamiento del corazón por el aumento del volumen abdominal. Encontramos aquí desplazamiento del eje eléctrico hacia la izquierda, aparición de arritmias benignas, inversiones de la onda T y del ST, incluso aparición de ondas Q. Sin embargo, estas pueden llegar a ser pues benignas, no causar mayor consecuencia en las pacientes. Bueno, los parámetros hemodinámicos que van a estar elevados durante el embarazo, principalmente, pues ya lo comentábamos, el volumen sanguíneo, va a haber un 45% de incremento, el volumen plasmático un 55% de incremento, el gasto cardíaco va a estar aumentado en un 50% y la frecuencia cardíaca en un 25%. Y los parámetros que van a estar disminuidos son principalmente las resistencias vasculares periféricas totales y la presión sanguínea sistólica. Encontramos que la presión venosa central va a estar sin cambios significativos. Encontramos la TA media en su punto más bajo de la semana 16 a la 20. A partir del último trimestre empieza a subir hasta llegar a cifras que pueden llegar a estar cercanas de la basal previo al embarazo. La reducción de resistencias vasculares periféricas se debe también al aumento de óxido nítrico, de hormona relaxina y progesterona, como ya lo comentábamos. Estos van a actuar disminuyendo el tono venoso de todo el músculo liso del lecho vascular, tanto del sistema arterial como del sistema venoso. Y aquí es importante, sobre todo en la posición que vayamos a colocar a la paciente, ya que el útero en posición supina ocasiona una compresión de la vena cava inferior, disminuyendo así el retorno venoso, disminuyendo el gasto cardíaco y disminuyendo el flujo sanguíneo hacia la placenta y el feto, ocasionando esto, pues, alteraciones tanto maternas como fetales. Este síndrome de compresión de vena cava inferior o síndrome de hipotensión por decúbito supino se puede evitar lateralizando a la paciente o poniendo una cuña para desplazar el útero y liberar de esta forma los vasos de la vena cava inferior y la aorta. Bueno, a nivel hablando ya un poquito sobre el bloqueo neuroaxial en este tipo de pacientes, tenemos que saber que hay un aumento de calibres de los plexos venosos. El tamaño del espacio peridural va a estar disminuido y también va a estar aumentada la presión en este espacio. Todos estos factores que van a modificar el espacio epidural de la paciente, además del efecto hormonal de la progesterona y el aumento de las endorfinas de tipo beta, nos van a requerir en la paciente una menor cantidad de anestésico local, pudiendo reducir la dosis administrada hasta cerca de 1/3 de dosis, de la paciente. Sin embargo, aquí sí es importante, recordar un poquito acerca del depósito de la grasa en estos pacientes. Puede llegar a ser un poquito complicado acceder al espacio peridural debido a la situación tanto del aumento de la grasa como de la disminución del espacio peridural. Encontrando también que puede llegar a ser más común en estos pacientes la función de duramadre.
También es importante mencionar los efectos tóxicos de los anestésicos locales. Estos, con una menor fracción de inyección incidental o accidental endovenosa, pueden llegar a ocasionarnos efectos tóxicos. Entonces, sí es importante verificar que no estemos en algún vaso, ya sea arteria o vena, al momento de administrar el anestésico local. En cuanto a los cambios renales y urinarios que se presentan en la embarazada, encontramos que el riñón de la embarazada va a aumentar su tamaño alrededor de un 30%. Esto inicia desde la semana 12 de gestación y puede alargarse entre 1 y 1.5 centímetros por el aumento del volumen vascular e intersticial. Por la compresión que ejerce el útero, podemos ocasionar una hidronefrosis fisiológica, es en el 80% de las pacientes. También aquí puede haber una mayor incidencia de litiasis y de infecciones urinarias debido a la compresión del sistema urinario, así como la relajación del músculo liso uretral. A nivel del flujo sanguíneo, este va a estar aumentado. La filtración glomerular también va a estar aumentada desde un 50 a un 85%, y el aclaramiento de creatinina va a estar también aumentado, encontrando aquí cifras disminuidas de creatinina y de urea, donde vamos a encontrar pacientes que se encuentran así sin tener otra sintomatología por los mismos cambios fisiológicos. Si encontramos un aumento leve de creatinina o de urea en una paciente embarazada, sí es importante estudiarlas más a fondo, debido a que por misma fisiología de este estado, lo más común es que se encuentren disminuidas. Bueno, la disminución de las resistencias vasculares periféricas de la que hablábamos va a ocasionar que haya una mayor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ocasionando una reducción de la presión arterial media, que nos va a llevar a una retención de sodio en la paciente. Esto ocasionando también una mayor expansión en el volumen plasmático. La osmolaridad plasmática en estos pacientes va a estar alrededor de los 270 miliosmoles por kilo, y el sodio va a estar disminuido de 4 a 5 miliequivalentes por litro, ocasionando así extravasación también y edema en las pacientes. Por los mismos cambios de filtración y funcionales en los túbulos proximales, podemos encontrar glucosuria y podemos encontrar proteinuria. Esta debe ser menor a 30 miligramos en 24 horas. De ser mayor, tendríamos que buscar alguna otra causa, descartar algún tipo de estado hipertensivo del embarazo que nos esté condicionando la proteinuria, y deben ser estudiados a profundidad en caso de encontrarse más elevados de esto. A nivel del sistema gastrointestinal, las pacientes embarazadas al principio van a empezar con síntomas de náusea y vómito. Esto por aumento de las hormonas, tanto de la hormona gonadotropina coriónica humana como de los estrógenos y la progesterona. Para la semana 20 de gestación, esto debe resolver de manera normal. Sin embargo, si persisten hacia el final del embarazo, tenemos que descartar otro tipo de causas gastrointestinales, como hiperemesis gravídica en este caso de las pacientes. El tono del esfínter esofágico, tanto superior como inferior, va a estar disminuido, y esto nos va a llevar a un aumento en el reflujo gastroesofágico de las pacientes. Puede llegar a tener la prevalencia de hasta 40-85% de las pacientes en algunos casos. El aumento de la presión sobre el estómago, sobre la cámara gástrica, puede llegar a causar retraso en el vaciamiento gástrico. Por eso es que siempre a este tipo de pacientes las consideramos como pacientes con estómago lleno. Aquí también encontramos que hay una mayor secreción de hormona gastrina, ocasionando una disminución del pH gástrico, agravando de esta manera el reflujo y las consecuencias en caso de que haya broncoaspiración del contenido gástrico, ocasionando, bueno, así el síndrome de Mendelssohn.
A nivel anatómico, el estómago va a estar desplazado en dirección cefálica y anterior y rotado 45 grados hacia la derecha. El píloro va a estar desplazado hacia arriba y hacia atrás y la presión intragástrica va a estar aumentada a partir de la segunda mitad de la gestación. Los niveles de gastrina van a estar incrementados también por la acción hormonal de la placenta y la pepsina, la producción de la pepsina va a ser menor durante los primeros trimestres. Esto va a ocasionar una disminución de la hormona motilina y va a hacer que el esfínter esofágico pierda su tono, ocasionando así un aumento en la incidencia de regurgitación y pirosis en las pacientes. Tenemos que, bueno, tomar en cuenta esto para tener medidas en ellas que eviten la broncoaspiración del contenido gástrico en caso de tener que someterlas a una anestesia general o incluso a una anestesia neuroaxial, también disminuyendo de esta manera la náusea y vómito postoperatorio. Mencionaba la bibliografía utilizar antiácidos y procinéticos en dosis y tiempo adecuados, o sea, antes de iniciar el procedimiento anestésico. Es importante considerar aquí que la embarazada, como tiene estómago lleno, siempre lo preferible es una anestesia regional, anestesia neuroaxial. Sin embargo, de no ser así, tendríamos que optar con ellas, realizar una secuencia de intubación rápida para evitar de esta manera dar ventilación a presión positiva y aumentar el riesgo de broncoaspiración. En cuanto a los cambios en el metabolismo, las proteínas séricas van a estar disminuidas por la hemodilución. Por lo tanto, los niveles de las proporciones de albúmina y de alfa-1 glicoproteína ácida van a estar disminuidos. Al principio, los primeros meses de embarazo, la paciente se va a encontrar en un estado anabólico. Esto para aumentar las reservas de grasa y va a ocasionar un aumento también en la sensibilidad a la insulina. Los nutrientes se van a almacenar en etapas tempranas del embarazo para, de esta manera, cubrir las demandas tanto del feto como de la placenta y las propias de la madre. Posterior a en el embarazo tardío vamos a encontrar un estado catabólico, encontrando también en este periodo un aumento en la resistencia a la insulina, siendo en la paciente encontrando mayores concentraciones de glucosa y ácidos grasos libres, que estos son utilizados para el crecimiento fetal. La resistencia a la insulina como tal inicia a partir del segundo trimestre y presenta un pico a partir del tercer trimestre. Esto por hormonas que pueden llegar a ser diabetogénicas como el lactógeno placentario, el cortisol, la progesterona y la prolactina. Bueno, encontrando en pacientes la glucosa en ayuno normal, almacenando así de esta manera el glucógeno, que es usado por los tejidos periféricos y hay una disminución en la producción hepática y utilización por parte del feto. Durante el embarazo también encontramos que a partir del segundo trimestre va a haber concentraciones elevadas séricas de colesterol y triglicéridos. En el tercer trimestre, este aumento de reservas lipídicas va a estar, se va a consumir por el metabolismo fetal y va a aumentar la lipólisis, liberando así glicerol, ocasionando gluconeogénesis materna. La glucosa materna se va a utilizar como principal sustrato para el consumo fetal y el mismo crecimiento del producto. A nivel endocrino, vamos a encontrar que hay alteraciones a nivel de la función del eje hipotálago hipoficiario. La hipófisis va a aumentar 3 veces su tamaño respecto a lo normal. Va a haber hipertrofia e hiperplasia de las células lactótropas en el lóbulo anterior, produciendo la prolactina, que es la que va a ayudar para la lactancia materna.
El tamaño de la hipófisis tarda 6 meses en regresar aproximadamente a su tamaño normal. Y todo esto va a ser causado por el estado hipermetabólico que va a demandar el embarazo. Como tal, este estado va a producir un estado de hipercortisolismo fisiológico que va a estar provocado por la producción tanto de hormona ACTH como de la liberadora de ACTH. Los estrógenos van a aumentar al doble la síntesis hepática de globulina que une a T4 y T3. Los niveles totales de estas hormonas séricas tiroideas van a aumentar y la fracción libre va a permanecer sin cambios. El tamaño de la glándula tiroides también va a estar sin alteraciones y la TSH va a disminuir por retroalimentación negativa por la hormona gonadotropina corinicomana. Esto nos va a llevar a tener en la paciente una deficiencia relativa del yodo debido al transporte activo a través de la barrera fetoplacentaria. Se recomienda a la paciente, en este caso, el aumento de la ingesta de yodo en el embarazo de 100 a 150 o 200 miligramos al día. Entonces, aquí vamos a encontrar, bueno, para resumir todos los cambios que tenemos en la paciente embarazada, lo puse en cuadros que simplifican un poquito todo lo que ya comenté. A nivel del sistema respiratorio, lo principal es que vamos a encontrar disminución de la capacidad residual funcional y aumento en el consumo de oxígeno. Esto, como ya lo mencioné, va a tener alteración o repercusión en la paciente durante la anestesia general, quien va a necesitar pues está sometida a menos CAM del halogenado. A nivel hematológico, va a haber un aumento en el volumen plasmático de 20 a 50%, ocasionando una anemia dilucional debido a que la masa eritrocitaria no aumenta de igual manera. Y también encontramos aquí el aumento de los factores de coagulación, llevando a la paciente a un estado de hipercoagulabilidad. A nivel cardiovascular vamos a encontrar el aumento del gasto cardíaco y reducción de las resistencias vasculares periféricas. También es importante, bueno, como lo mencionamos, evitar la compresión aortocava para de esta manera tratar de disminuir el síndrome de hipotensión por decúbito supino y que no haya repercusiones ni maternas ni fetales. A nivel del sistema renal y urinario, recordemos que hay un aumento en la filtración glomerular, un aumento en el aclaramiento de creatinina y podemos encontrar de manera fisiológica glucosuria y proteinuria, que en las pacientes sí es importante vigilar que no rebase de 300 miligramos por día. A nivel gastrointestinal, la relajación del músculo liso del esófago y del esfínter esofágico nos puede ocasionar el reflujo esofágico. Hay compresión gástrica y retraso del vaciamiento gástrico. Y en cuanto al sistema metabólico y endocrino, va a haber un aumento en los niveles de cortisol y de hormonas diabetogénicas, que era lo que ya comentábamos hace un momento. Va a haber producción y secreción de leche en las glándulas mamarias, aumento de los depósitos de grasa y aumento a la resistencia a la insulina. Es importante tener en cuenta todos estos cambios al momento de tener a una paciente embarazada para darle el mejor manejo que ella requiera, vaya. Entonces, ahorita, pues de mi parte sería todo. Es un tema bastante corto y bastante importante para nosotros como anestesiólogos. Y eso es todo. Muchas gracias, doctora. Pues un tema en anestesiología diferente, interesante y completo. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Atena Vera, ella es la mentora de esta noche. Ella es médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es médico anestesiólogo de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene un diplomado de ecografía de cabeza a pie. Y es presidente de la Asociación de Anestesiología de Jalisco, en el capítulo de Vallarta. Doctora, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Nos ayuda a complementar el tema, doctora?
No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta, alguien escribió algo en el chat. Sí, en Facebook tenemos alguna pregunta. Dice, ¿habrá mayor producción de aldosterona? Esa es la pregunta. Es la pregunta. Sí. ¿Habrá Realmente mayor no, Sí, no adelante. hay mayor producción de aldosterona. Los cambios que mencionó y muy específicos, y la doctora al final, de los cambios hormonales que tenemos durante el embarazo, que nos preocupan a nosotros como anestesiólogos principalmente, son la presión de la vena cava, que es uno de los principales, la macroglossia, el aumento de peso que como mencionaba la doctora, es muy importante también porque nos da aumento en la espalda, el edema que pueden tener las pacientes, la disminución de la capacidad funcional residual pulmonar, y que debemos de tratar siempre a las pacientes como estómago lleno, independientemente de si sea una anestesia neuroaxial o anestesia general. Siempre se deben de tratar como estómago lleno. Muy bien. También tenemos, dice, asimismo como minerales corticoides y de glucocorticoides. Que se habrá mayor La producción de pregunta era, entonces, aldosterona, así como de mineral articoides y de gluco. mineralocorticoides. Así es. Mineralocorticoides, glucocorticoides. Sí, y ¿Qué más? glucorticoides. Y glucorticoides. Pregunta Bus Mendoza. Si quiere que conteste la doctora y ya lo... ¿Quién Doctora guste? Laura, si quiere ponga su micrófono. Sí, va a haber un aumento de, como ya lo mencionaba, pues de cortisol, de corticoides, y va a haber una mayor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por la estimulación al momento de que las resistencias vasculares periféricas van a estar disminuidas. Esto es, pues, más que nada la respuesta fisiológica a la vasodilatación. Va a ocasionar que el sistema renina-angiotensina se active y de esa manera, como lo mencioné, volver con a nivel renal, con todo esto de el aumento de la filtración, del filtrado glomerular y el aumento del flujo sanguíneo renal y demás. Lo cual nos puede hacer a veces una disminución del gasto urinario, por lo cual se les maneja siempre sonda vesical a los pacientes, en dado caso de que sea necesaria, pero es una de las cosas principales, todos estos cambios fisiopatológicos que puede haber en el aumento del filtrado glomerular. ¿Alguna otra pregunta, licenciado? Muy bien. En Facebook son las únicas 3 preguntas y en Zoom no tenemos preguntas aún. Bueno, no sé si la doctora Laura quiere agregar algo sobre los puntos importantes, sobre todo los que dijo al final. Pues solo que es muy importante considerar este tipo de cambios a nivel de las pacientes, no solamente por el hecho de que son 2 pacientes los que tenemos a nuestro cargo, vaya, porque todo lo que nosotros hagamos, tanto en la mujer embarazada, va a repercutir de manera positiva o negativa en el producto. Entonces, sí es importante tener en consideración todos los cambios que puede llegar a haber a nivel gastrointestinal, a nivel hematológico, a nivel respiratorio, y ofrecerle a la paciente lo mejor que podamos como anestesiólogos para tanto su bienestar como de su producto. Muy bien, pues al parecer no tenemos más preguntas, doctoras. No sé si quedan alguna conclusión de este tema. Yo creo que la doctora abarcó muy bien el tema, el cual es un tema amplio. Todos estos cambios patológicos inician desde el inicio del embarazo hasta el término, que en cualquier parte del embarazo nos puede tocar una de las pacientes, ya sea para
intervención ginecobstétrica o alguna intervención que no sea ginecobstétrica y que se tenga que pasar de urgencia. Entonces, por lo cual es importante saber todos los cambios en los diferentes estados del embarazo. Yo creo que sin más que agregar, la doctora hizo mucho hincapié en los puntos importantes y agradecemos de antemano su atención a todos. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, doctora, pues vamos a concluir con el tema. Seguramente tendrá muchas visitas porque es un tema diferente. No lo habíamos tocado en La Voz del Residente en los 3 años que tenemos de producirlo. Entonces vamos a cerrar con esto. Agradecemos la participación de ambas y también la posibilidad agradecemos a Yo Soy Médico Disidente por permitirnos usar la plataforma de ellos. Y esta plática queda grabada, va a estar en 1 hora más o menos, va a estar ya en la página de Médica Legal, por si gustan compartirla o tomarla como una clase para otra presentación. Les agradecemos, doctora Sánchez y doctora Vera, por su apoyo esta noche. Gracias a ustedes por el espacio y esperamos que la información haya sido útil, sea útil para todos los que la requieran. Así es. Doctora, pues muchas gracias. Gracias y pues nos vemos el lunes en La Voz del Residente en Cirugía General. Gracias. Muy buena noche, gracias. Buenas noches, hasta luego. Luego. Bye. Gracias.